Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauricio Guzmán, vicepresidente de Gestión Patrimonial de Colfondos. Y para todos ustedes la bienvenida a este evento que hemos preparado, contratos de arrendamiento durante la época de aislamiento y pandemia. Este evento hace parte de nuestra oferta de valor que hemos preparado para ustedes, nuestros clientes, y le hemos preparado en conjunto con la firma Helk Abogados, firma con más de 37 años de experiencia en el mercado. Hoy tenemos el gusto que nos acompañen la doctora Emil Sebasto y el doctor Ricardo Leguizamón, quienes son los directores jurídicos de esta reconocida firma. Espero que disfruten de esta charla, ya que es un tema de bastante interés para todos nuestros clientes. Dos favores especiales: al final les recomendamos que diligencien la encuesta que van a encontrar ustedes después de la charla, y cualquier pregunta que tengan tanto a Emilce como a Ricardo se la pueden hacer al final de la presentación. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias por asistir a este evento. Muchas gracias, doctor Mauricio, y muy buenas tardes para todos. Queremos, en nombre del Grupo Helk Abogados, en cabeza de nuestro presidente Alejandro Helk, agradecer a Colfondos la oportunidad y el espacio para participar en estos conversatorios ampliamente reconocidos por la calidad de los temas y el interés que pretenden generar en sus afiliados. En esta ocasión, pretendemos ilustrar sobre la situación, desarrollo y, lo más importante, el futuro que afronta uno de los sectores más cercanos a cada uno de nosotros, el sector inmobiliario. Todos somos propietarios, arrendadores o arrendatarios, y desde ese punto de vista hemos tenido en este tiempo unos retos y sobre todo unas expectativas para lograr el retorno a la normalidad que todos teníamos a comienzos de este año. El sector inmobiliario es sin duda uno de los más grandes retos que ha tenido el gobierno nacional en esta época de crisis, por su especial naturaleza y el impacto económico que tiene. El tema de los arrendamientos, las expectativas de los actores a la hora que ha finalizado la vigencia de aquellas normas que de cierta manera trataron de afrontar los problemas que trajo en el sector de los arrendamientos, algunas opciones para armonizar la situación con la necesidad de sostenimiento reflejadas en figuras como la hipoteca inversa, el sell-and-leaseback o el retroarrendamiento, y en general el nuevo reto del sector inmobiliario serán algunos de los tópicos que trataremos en esta tarde y que estaremos a lo largo de este espacio compartiendo con ustedes. Sean todos bienvenidos y los dejo en compañía del doctor Ricardo. Bueno, doctora Emilce, muchas gracias al doctor Mauricio y a todas las personas que nos acompañan en esta tarde como afiliados a Colfondos. Esta charla trata sobre contratos de arrendamiento, pero con un valor adicional. Es qué pasa con los inmuebles, con las herramientas financieras y con toda la crisis que ha generado este tema de pandemia. Cuando uno inicia hablando del sector inmobiliario, uno piensa inmediatamente que un financiero, que es una entidad constructora, que es una inmobiliaria. No, el sector inmobiliario, por el contrario, es mucho más que eso. Son tres grandes bloques: el contrato de arrendamiento, los inmuebles, todo el tema de la construcción, los locales comerciales, y entonces vemos que ya en ese punto empieza uno a decir, ya esto es con nosotros. En este caso vamos a empezar, como dicen, por el principio. ¿Qué sucedía antes y qué es lo que nos llevó a decir que hay una crisis del sector inmobiliario, para que en efecto podamos estar frente a una problemática donde vamos a analizar las situaciones que se han presentado, todo lo que hubo en este tema de arrendamiento civil, cuál es un tema que no está cerrado, y sobre todo qué ha impulsado el gobierno y qué herramientas van a empezar a modificar en nuestra futura vida cuando salgamos de este tema, en los nuevos contratos de arrendamiento, las nuevas cláusulas que tenemos que tener, y en especial todo el sector de los locales, de las oficinas e incluso de nuestras viviendas. Iniciamos con unas cifras que nos consideramos interesantes para que se dimensione cuál es el tema y la profundidad de este tema de arrendamientos y por qué en su momento hubo tanta presión para que el gobierno definiera unas estrategias con las cuales se pudieran tomar unas medidas como efectos se hicieron y que afortunadamente de alguna u otra manera afianzaron un poquito como la ruptura que va en el sector. Para el año 2018, dice el DANE, existen 5.300.000 inmuebles arrendados únicamente de vivienda. No hay una cifra de cuánto puede ser en el sector comercial de locales, bodegas, oficinas, pero puede ser perfectamente un número similar.
Les dice el DAN igualmente en ese estudio que aparecen más o menos unos 15 millones de personas viviendo en ese tipo de arrendamientos, lo cual da una proporción, porque es una importante proporción frente a la población de Colombia. Las cifras ya económicas, y que empiezan más a dimensionar la grandeza del problema que hay, se generaban por la vivienda 23 billones de pesos al año y por los locales comerciales 27 billones de pesos. Entonces, hablar de un sector donde solo tocamos el tema de arrendamientos que genera alrededor de 50 billones de pesos al año y solo para el 2018, lo cual traído este año a un poco más, da una importancia del impacto que tiene el Producto Interno Bruto de nuestro país, este tipo de problemas. Cuando entramos a desmenuzar más el tema de los arrendadores, empezamos a encontrar más sorpresas. En el tema de vivienda, el 85% de los arrendadores pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, mal denominados estratos bajos, pero pues son de los ingresos inferiores. Por el contrario, solo el 15% de las personas tienen un inmueble en arriendo en los estratos 4, 5 y 6. Esto frente al tema de la vivienda, de los locales comerciales, obviamente se invierte la proporción, pero sí es una cifra muy importante para tener en cuenta, porque nos da una primera conclusión al respecto. El tema de los arrendamientos no es un tema de estratos bajos o altos, es una dinámica que impacta a toda la población. Las cifras que nos presentó el TAMI, que son las que traemos en esta diapositiva, solo hablan, repito, de vivienda. La proporción se tiene que invertir cuando se habla de locales comerciales. Entonces podemos encontrar en todos los estratos personas arrendadoras y personas arrendatarias, lo cual trae lugar a la cuestión de la gran crisis que se presentó al no poderse en este momento tener por tema de la pandemia el problema del flujo de caja que presentaremos posteriormente. En este momento entonces surgen los problemas de qué pasó al tema, qué pasó, por qué se llegó a esta fractura del sector inmobiliario, específicamente en el tema de arrendamientos. Después veremos los otros sectores. Vamos a tomar como referente 3 normas y 3 momentos muy similares en el tiempo durante el mes de marzo de 2020, en los cuales se declara primero una emergencia económica y sanitaria, porque se tenía conocimiento de una pandemia que ya se ha sido declarada en Asia y en Europa y que estaba empezando a llegar a nuestro país. El Ministerio de Salud expide el 12 de marzo la resolución 385, la cual declara el estado de emergencia sanitaria. Ya en menos de una semana el tema ya lo emociona un poquito más la presidencia y genera el 17 de marzo el declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica. Este es un estado de excepción contemplado constitucionalmente y el cual hace que el gobierno nacional, al expedir normas bajo este régimen, se tiene que saltar obviamente los trámites y los tiempos que daría llevar esas normas a la instancia normal o a la instancia primigenia que es el Congreso de la República. Ustedes recordarán que en todo este tiempo se generaban casi todos los días decretos y decretos y decretos que de haberse tenido en un marco normal no hubiera podido de pronto tomar las medidas tan rápidas que se tomaron por parte del gobierno nacional, por cuanto esa es una de las características y de pronto la vital función que cumple este estado de emergencia económica. Ya la Corte Constitucional alrededor del mes de julio avaló esta declaratoria de estado de emergencia, dijo que era ajustada a la Constitución y como tal dio validez a este primer estado de emergencia económica que posteriormente fue postergado una vez finalizada el primer término. Y ya el 22 de marzo empieza el primero de nuestros decretos que tanto nos hicieron sufrir, los de aislamiento preventivo obligatorio. Entonces recordemos cómo en este tiempo nos mandaron a todos a la casa y decían no podían descargar. El primer aislamiento fue muy extremo y duramos un buen tiempo donde solo podía hacer lo vital porque el gobierno le estaba dando en ese momento prioridad al sector de salud frente al sector de la economía. Entonces, los establecimientos cerraron, todo el mundo a sus casas, las actividades en las oficinas se paralizaron y para mucha gente fue el tema novedoso y obviamente sorprendente porque
privaran de nuestra locomoción diaria, de nuestro vivir diario, de no poder ir a nuestros trabajos, a los colegios, las universidades, las oficinas, no poder ir a centros comerciales, porque todo se cerró por las medidas que se tenían que tomar por parte del gobierno nacional para contrarrestar esa pandemia que día a día iba creciendo. Fue algo que sorprendió en su momento y obviamente empezamos a tener, cada vez que pensábamos que iba a terminar el aislamiento, nuevos decretos donde en cambio de terminarlo lo iban prorrogando por un tiempo más, y todavía casi hasta el mes pasado estuvimos en el aislamiento preventivo obligatorio, cada vez con más puertas abiertas para poder ejercer actividades económicas, pero que en esta fase inicial era extremo y que era casi únicamente dejaba los servicios, los sectores básicos de la economía viviendo. ¿Esto qué produce? Los arrendatarios de vivienda empiezan a tener sus ingresos disminuidos porque o las empresas empiezan a cerrar o los salarios empiezan a disminuir, o si dependían su ingreso de una infraestructura informal, ya no la pueden ejercer, o sus locales comerciales, sus actividades profesionales empiezan a disminuir y no pueden desarrollar sus actividades, y empieza a producirse un cierre masivo de establecimientos de comercio. Esto que conlleva un flujo de caja que empieza a descender notoriamente, y la primera consecuencia de todo este tema es que no se generan los pagos de cánones a los arrendadores, tanto para cuando es vivienda como cuando es locales comerciales, oficinas, bodegas o cualquier otro establecimiento. Las aseguradoras, por su parte, al tener en cuenta que existen varias pólizas, en varios contratos, pólizas de seguro, empiezan a usar un término que se llamaba la fuerza mayor para no cancelar. Eso posteriormente fue un tema que la superintendencia revaló, y obviamente sí tuvieron que ejercer en este momento el pago de esos cánones de arrendamiento por estar sujetos a un tema que la Corte Constitucional en otra instancia dijo: esto no es una fuerza mayor. Se empieza a generar un conflicto entonces entre dos grandes bloques de la población. Por un lado, los arrendatarios empiezan a cerrar cánones y a cerrar los locales comerciales y a no pagar los cánones tanto de esos mismos locales como de sus viviendas, porque los ingresos les empiezan a disminuir. Entonces llega la familia normal que dice: yo prefiero con lo poco ingreso, porque ya el núcleo familiar empieza a descender en cuanto a ingresos. Ya no son 2 o 3 personas las que aportan al hogar, sino de pronto 2 o incluso una sola persona responde por el hogar, y prefiere cumplir sus necesidades básicas, satisfacen sus necesidades básicas, tener lo de los servicios públicos, lo de la comida, y empieza a producirse ese atraso masivo en el tema del pago de cánones de arrendamiento. Y por otro lado, los arrendadores que tienen su fuente de ingresos de esos mismos cánones de arrendamiento empiezan a exigir las penalidades por incumplimiento, porque obviamente se ciñen al punto neurálgico del contrato. Yo usted le tengo contratado un inmueble, usted no me paga, ¿y qué se debe hacer? Usted me incumple, entonces me entrega los arrendamientos, me entregan los inmuebles, me paga las cláusulas penales y se pone el día. Y se empieza a generar una fricción muy grande entre estos dos sectores, que tal como vimos ahorita, por un lado tenemos casi 15 millones solo en vivienda, y por otro lado una proporción no tan grande, pero muy alta, de los arrendadores. Obviamente todo esperaba que el gobierno diera, como en otros temas, como en el sector laboral, unos subsidios, pero era muy complicado porque es que no se trataba de favorecer a una parte a la otra. Entonces tienen que llevarse mecanismos, primero, que contengan este tema que se estaba volviendo más básico cada día, del choque entre arrendadores y arrendatarios, y sobre todo teniendo siempre la óptica de lo que estaba pasando en el entorno global, que era el tema de la pandemia. Viene entonces el decreto y genera el gobierno genera el primero de estos decretos, que es el decreto 579 del abril 15 del 2020. Este decreto iba contemplado para varios tipos de inmuebles, para los de vivienda, los de desviación comercial, incluso sin ánimo de lucro, porque todos en cierta manera estaban siendo afectados. Y en este momento, ¿qué dice el gobierno? Respondan ustedes, porque lo primero era poder lograr que se detuviera los mecanismos y el conflicto que estaba sucediendo entre arrendadores y arrendatarios para poder frenar este tema. Entonces, el gobierno empieza a dictar una serie de medidas dentro de este decreto, todas de carácter temporal,
damos cuenta que el decreto duró vigente del 15 de abril al 30 de junio. Entonces, no condonaba, y en eso es muy claro el gobierno que dice, yo doy herramientas, pero no fomento el no pago, pero sí doy mecanismos para que las partes concilien sus diferencias y las opciones o las herramientas que da impiden también que haya un desplazamiento por varias circunstancias. ¿Qué contempla sucintamente este decreto? Primero, suspendían órdenes de desalojo para restitución o entrega de inmuebles que estuvieran en ese lapso de tiempo contempladas. Entonces, si yo tenía una restitución de inmueble para el 3 de mayo, me la suspendían porque obviamente no podía el gobierno patrocinar una acción en la cual iba a un número de personas quedarse sin vivienda y tenían que salir a la calle cuando la consigna, recordemos, en ese tiempo era quédate en casa. Como tiene que también armonizar la difícil situación, dice, está bien, no fomento el no pago, pero los reajustes de arrendamiento que se tengan en ese plazo se trasladan hasta el 30 de junio. En ese tiempo era optimista el gobierno que para esa fecha estuviera ya cesado el tema de la pandemia. Y viene una de las partes más importantes y que es la que pese a que este tiempo no tiene vigencia legal, sí es la herramienta más fundamental que se puede tener si subsisten esta clase de conflictos. Las partes pueden llegar a unos acuerdos directos para el pago de los cánones correspondientes de abril a junio. Esos acuerdos no pueden incluir intereses, penalidades, indemnizaciones o sanciones. Los intereses máximos que autoriza el gobierno es el 50% del interés bancario corriente, pero no puede haber las cláusulas que de pronto están en los contratos y permite sentarse a las partes por primera vez ya con una herramienta legal. Surgieron entonces jornadas patrocinadas por las cámaras de comercio, por incluso la misma Procuraduría General, en la cual las dos partes zanjaban diferencias. El gobierno nacional posteriormente dio una cifra que de abril a mayo se han producido el 60% de los acuerdos entre las personas habían llegado a feliz término. No nos dio una cifra exacta de cuántos arrendamientos se pudieron mantener en ese tema, pero tenía una consigna que nosotros compartíamos en el sentido de que era más beneficioso para las partes modificar esa situación contractual donde de un esquema rígido se pasará a una flexibilización de todas las maneras posibles porque no había un rango o no había una camisa de fuerza para esos acuerdos, pero en el cual le decía a las partes, mire, usted rebaje, descuente, traslade dinero de un canon para después de este tiempo, pero buscaba más que las partes fueran conscientes y pusiéramos lo que en su momento decíamos su granito de arena para la reactivación social, de reactivación comercial en este momento, porque permitía que las partes, por una parte los arrendadores, eran conscientes que en las actuales condiciones no podían existir los contratos de arrendamiento. Y por otro lado, para los arrendatarios que tuvieran un doble compromiso en el sentido de decir, bueno, mi arrendador me ha descontado, yo hago también el esfuerzo y me mantengo, y esto es más para el lado comercial, porque pues obviamente en la vivienda la persona tenía que vivir ahí, y se llegaron a muchos acuerdos. Todavía no hay la cifra, pero obviamente también se les decía a las partes, mire, si ustedes se fueran a un litigio, la rama judicial y los procesos estaban en ese tiempo totalmente cerrados. Entonces, así se quisiera por las partes, o hubiera arrendadores no intransigentes, sino que de pronto esperaban una solución estrictamente cumplida al tenor del contrato, no se iba a presentar porque no había justicia en ese momento en el sentido de poder acceder a unas demandas o a unos procesos legales. Entonces les daba un refuerzo para decir, arreglen a las buenas, hagan unos acuerdos donde se pueda establecer por ambas partes unos ajustes, y ese es como el gran legado que dejó esta primera parte de los decretos. Sin embargo, ¿qué pasaba? Había inmuebles que todavía no podían entrar dentro de esos términos, porque pues bueno, la persona sí tenía su vivienda y ya en ese momento se empieza a generar una nueva dinámica del problema, en el cual pasaba el 30 de junio y la situación obviamente no mejoraba para muchos sectores. Ya el tema de la vivienda quedaba en cierta forma controlado porque también los arrendadores pusieron su importante aporte en decir, sí, yo no puedo sacar a estas personas, entonces se llegaron a muchos acuerdos. No ha salido todavía una cifra en el gobierno nacional sobre cuál podría ser el monto,
pero sí por lo menos lo que decía antes, el gobierno insiste en que más del 60% de las personas que se sentaron a lograr un acuerdo, bien sea a motu propio o por parte de mediación de entidades como las cámaras de comercio o la Procuraduría, llegaban a un acuerdo. Pero este tema seguía porque solo amparaba una parte del sector. Y ya entonces la doctora Emilia les hablará de cuál fue el otro decreto que surgió por esta problemática. Efectivamente, la problemática continuaba y bueno, ¿qué hizo el gobierno? Durante estas sucesivas ampliaciones del aislamiento preventivo obligatorio, ya empieza a mover su posición a la necesidad de reactivar ciertos sectores de la economía. Es así que desde la legislación del mes de junio ya se empieza a ver viabilidad de reanudar ciertos campos de la economía, tales como el de la construcción, del cual hablaremos más adelante, y el sector manufacturero. Fueron los primeros sectores que el gobierno empezó a intervenir para su reactivación. Esto, claro, por cuanto la dificultad en varios sectores demandaba la necesidad de impulsarlo nuevamente, el cual el gobierno a bien lo logró al permitir la reapertura de algunos sectores puntuales de la economía. Sin embargo, seguían existiendo una serie de inmuebles arrendados, bien sea ya por el déficit que venía trayendo la pandemia, o bien porque la actividad que desarrollaban, aún en el más optimista de los escenarios, era muy complicado volver a funcionar, lo cual seguía trayendo pérdidas a los arrendatarios y por ende muchísimas dificultades financieras para los arrendadores. En lugares como los cinemas, los gimnasios, los bares y los restaurantes aún seguían cerrados. Su reactivación obviamente no se podía llevar a cabo debido a la prevención que demandaba para ese momento la pandemia. Entonces, ¿qué pasaba? En ese entorno surge ya la necesidad de una segunda reglamentación estatal por parte del gobierno en materia de arrendamientos para darle un salvavidas a esas actividades económicas que acumulaban cuantiosos pasivos patrimoniales, pérdidas patrimoniales. Entonces es en ese momento en que el gobierno expide el decreto 797, el cual tiene una vigencia desde el 4 de junio al 31 de agosto, hasta hace muy poco. ¿Y qué permitía este decreto y a quién iba dirigidos? Prácticamente o únicamente iba dirigido a los arrendatarios de locales comerciales, de aquellos que ejercían las actividades que antes les mencioné, como eran los cinemas, los restaurantes, los bares, las discotecas, todas aquellas actividades económicas que no podían ser ejercidas precisamente por el tema de la pandemia, por todos estos cuidados que había que tener, obviamente no podían llevar a cabo sus actividades. Entonces, de esta forma, a través de este decreto que hace el gobierno, darle un salvavidas a estos tipos de arrendatarios y les da lo faculta a través de este decreto para que terminen unilateralmente su contrato de arrendamiento. Les exigía unos requisitos muy mínimos, como era pagar la tercera parte de la cláusula penal que hayan pactado en sus contratos. Ahora, si no hubiesen pactado ninguna cláusula penal, podían terminar el contrato unilateralmente pagando el valor de un canon de arrendamiento. Se exigía también que estuvieran al día, obviamente, en todos los cánones de arrendamiento, en los servicios públicos y cualquier otra obligación pecuniaria que se encontrara en cabeza de los arrendatarios de estas actividades que ejercían estas actividades. Por ejemplo, si tenían que pagar administración o cualquier otra obligación que estuviera en cabeza de ellos, debería estar completamente al día y podían entregar el inmueble sin ninguna penalidad, como les mencioné anteriormente. En términos generales, ese fue el salvavidas a través de este decreto que lanza para aquellas actividades imposibles de reactivarse tan a temprana edad como era para el mes de junio. Vemos que muchos restaurantes inclusive tuvieron que cerrar sus puertas y bueno, fue una de las actividades más golpeadas con este tema de la pandemia. Y a grosso modo eso fue lo que trajo este decreto. Adelante, doctor Ricardo. Perfecto, doctora. Estas fueron las dos grandes normas que sacó el gobierno frente al tema de los arrendamientos. Entonces, por un lado tenemos que en la vivienda ya ahorita no existe ninguna norma porque los alivios que había eran temas muy puntuales
y tenían vigencia hasta el 30 de junio. Lo que nos acaba de comentar la doctora Emilce tuvo vigencia hasta el 31 de agosto y aplicaba a ciertos sectores de la economía, ciertos sectores de los inmuebles. Se esperó por mucho tiempo que el gobierno sacara una nueva norma que diera más beneficios o ir a otras alternativas, pero ¿qué hemos encontrado? Los locales comerciales y más específicamente lo que estaba dirigido al 797 son los que en este momento están abriendo. Entonces todos los días vemos que las iglesias abrieron, pues las iglesias obviamente no es un establecimiento comercial, pero se asimilan sus términos por el tema de arrendamientos. Vemos que los gimnasios abrieron, vemos que los restaurantes abrieron, vemos que los bares abrieron. Entonces ya vemos que la política del gobierno gira radicalmente. Entonces ya el quédate en casa, que era el lema que todos tenían en los meses de marzo, abril, hasta junio, julio, ya empieza a primar, como lo dijo la doctora Emilce, el tema de la economía tiene que salir. La fractura de la economía es muy grande, entonces el gobierno ya por la misma presión, y pues obviamente nosotros recordamos cuántas manifestaciones, cuántas charlas, cuántas críticas, cada vez que salía uno de los nuevos decretos de aislamiento y no contemplaba una apertura total, es una presión muy grande para el gobierno y era casi una olla de presión por estallar. El gobierno, ¿qué hace? Empieza ya a liberar parcialmente, y lo que encontramos todos los días, ciertos sectores, obviamente manteniendo los temas de bioseguridad, que es un término que también es de las nuevas palabras que se aprendieron en esta época de pandemia, y la cual importa mucho en la medida en que siempre está primando la vida y la seguridad de todos nosotros. Pero esperamos que conscientemente las personas vayan con ese control de bioseguridad para permitir el tema de la economía. ¿Esto qué nos concluye? Para cerrar este primer capítulo de arrendamientos. ¿Cuál es la nueva estructura de los contratos que se tienen que firmar de aquí a la fecha? Tiene que haber una flexibilización respecto al tema de los nuevos estructuras de los formatos. Entonces debe haber unas cláusulas de salida más flexibles y no sea como el contrato de arrendamiento que se estaba generando hasta ahora, donde era un esquema donde se cumplía y si no se cumplía se iba a un proceso de restitución. Este factor de las posibilidades de renegociación frente a casos de fuerza mayor es evidentemente lo que más nos prima en el tema, porque trae el decreto de la fuerza mayor. Es lo que muchos están esperando, que ojalá no sea así, pero que esta pandemia va a volver a replicar y se va a volver a presentar una segunda oleada de esta crisis, es lo que los epidemiólogos nos dicen. Pero ya volviendo al tema, ¿qué es lo que se tiene más que rescatar y lo que tienen que sentarse las partes en estos momentos? A buscar que en esos contratos queden unas soluciones de conflictos extrajudiciales ágiles. Esa fórmula que introdujo el gobierno de sentar a las partes a negociar es creo que la ideal en estos momentos, porque permite que frente a un caso extremo o así sea ya dentro del desarrollo de un contrato, se acuda a unas instancias mucho más ágiles y flexibles que ir a un proceso de restitución. La justicia colombiana hasta ahora está empezando a andar nuevamente. Y entonces, lo que para algunos arrendadores que de pronto vieron en principio que era lo que se debía hacer, que es, me interpone la demanda y usted me paga lo que está en el contrato, ya eso tiene que ser reevaluado. Porque igual se tiene que dar un mecanismo a la persona que está arrendataria que ante cualquier contingencia de fuerza mayor o de elemento extraño o externo, como es el caso de la pandemia, tenga una protección que le permita seguir usufructando ese inmueble y desarrollando su actividad comercial. Vemos que en las oficinas los consultorios quedaron vacíos en su momento. Ya están retomándose todas estas actividades y se tiene que blindar porque la economía hasta ahora está empezando a despegar con todas estas herramientas que ha dado y que constituyeron el tema de los contratos de arrendamiento. Entonces, la gran solución y la gran enseñanza que nos dejó el gobierno en estos momentos es esa. Contratos que se renegocien con una flexibilización, con unas cláusulas de salida y sobre todo con una posibilidad de acudir a unas instancias más ágiles y más efectivas para buscar las partes, no tratar como desbaratar ese tema de qué es lo que pasa, usted no me paga, se va a un proceso, porque ese no es el punto. Esta es como la primera parte de la charla, que es lo que específicamente
trae el tema de los arrendamientos. El segundo gran bloque que queremos tratar el día de hoy es ya la crisis del sector inmobiliario en su otra medida, lo que es la construcción, lo que es los locales comerciales y el desarrollo de los temas, y cuáles son las medidas que trae el gobierno para su reactivación. Entonces, a manera de temario que proponemos, encontramos que en primer lugar están cuál es la situación general del sector al momento de la consecuencia de la pandemia, qué hizo el gobierno frente a eso, qué medidas trae para dinamizar la oferta de vivienda, qué alternativas da para dinamizar la demanda de la vivienda, la compra y la venta, y empezamos ya a hablar de unas figuras que nosotros empezaron a sonar desde el mes de junio, como la hipoteca inversa, la renta vitalicia inmobiliaria, el sale and leaseback, los fondos inmobiliarios, y vamos a dar unas grandes conclusiones de este sector, que al igual que en los arrendamientos, podemos concluir que no era lo mismo hoy que en el mes de marzo. Empezamos primero con la situación general del sector inmobiliario ya entendido en el tema global al momento de la pandemia. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, trajo unas cifras para el mes de abril, que obviamente en mayo y junio fueron más recurrentes, que hablan de por sí cuál fue la factura de este otro gran sector. Decía el gobierno nacional que ellos han implementado unos mecanismos de vivienda que muchos conocen como Mi Casa Ya y que han buscado dar subsidios a la población y que les ha ido muy bien en el año 2019, que han vendido más de 120.000 unidades de vivienda. Ustedes recordarán que una meta del gobierno era entregar 1 millón de casas y en este sector iban con una meta de 120.000, que fue lo que se logró en el año 2019. Entonces traen una cifra simplemente para traer la variable de cómo en un año y con solo un mes y medio de desarrollo de la pandemia el sector estaba totalmente caído. Dice el gobierno nacional, para abril de 2019 se hizo una venta de inmuebles, a eso sí comprende tanto oficinas como vivienda, de 15.700 unidades. En abril de 2020, que hasta ahora estaba empezando la pandemia como a tener esa connotación tan grande, solo se llegó a 4.900 unidades. Hubo una variación porcentual negativa del 68%, que es una caída para quienes conocen los temas económicos y porcentuales muy alta, en menos de un año, cuando iba una curva estable y con crecimiento en todos los últimos 15 meses anteriores al abril de 2020. Asimismo, son una referencia que se tenía de que el 12.3% de los negocios se desistían, que era un término que ellos consideraban normal dentro de las estadísticas y las cifras que manejan, se llega a que ahora se tiene casi un 21% de desistimiento, aumentó porcentualmente un 8.66%, que ya en materia de números, llevándolo a unas cifras y a unos números, es demasiado. Esta cifra es aún más grande. De 10.800 unidades de vivienda que estaban iniciándose en proyectos de construcción en abril 19, en abril del 2020 se pasó a solo 1.000 unidades. Desciende 90% el sector en cuanto al tema de la construcción. Y finalmente hay un aumento del área paralizada de 5.7 millones de metros cuadrados a 7.6 millones de metros cuadrados. Un 32% se aumenta el área que no se puede trabajar por el tema del estancamiento del sector. Esto obviamente habla de por sí sobre la gran problemática que se tiene en el momento, ya en el tema de viviendas, y obviamente con todo lo que hemos dicho de los arrendamientos, y que es uno de los sectores donde más ha dado golpe este tema de la pandemia. Entonces sale el gobierno, el abanderado ha sido el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, y sale con varias medidas que ha traído para estos temas, porque ha dinamizado tanto la venta de vivienda, o decir la oferta, como la compra y la demanda. Entonces, entre las normas que ha sacado han sido los siguientes, que de una u otra manera traen consecuencias. Primero, y ustedes recordarán que cuando se empezaron a reactivar los sectores de la economía, se le dio prioridad a 3 sectores: el sector salud, el sector de la manufactura y el sector de la construcción, que uno de pronto no entendía el porqué en su momento como un ciudadano de pie, pero que al entrar a revisar el tema, ahí está la gran razón de por qué el sector de la construcción se reactiva.
Expide la resolución 682 que genera los protocolos de seguridad del sector de la construcción con el fin de reactivar la cadena productiva. ¿Cuál fue el efecto inmediato? El 95% de los proyectos que se tenían en su momento paralizados se reactivan. Y esto a un nivel macro es mucho más amplio, porque ¿qué el gobierno que busca? Reactiva no solamente las obras en construcción, reactiva sectores como las ferreterías, como los sectores donde las cementeras y todos aquellos subsectores de este gran sector de la construcción. No solamente autorizo a que las obras trabajen, con esto empieza a reactivar también estos establecimientos importantes y se empieza a dinamizar nuevamente el sector como una consecuencia. Encontramos que casi todos los proyectos están quietos, se acogieron los protocolos muy estrictos que ha generado el sector y están actualmente reactivados. El segundo tema es la ampliación de las licencias de construcción. Las licencias de construcción son expedidas por los curadores urbanos y tienen una vigencia por lo general de 2 años renovables. Pero acá hubo un tema. Para renovar una licencia de construcción, eso es todo un proceso que tiene que hacerse casi con 4 o 5 meses antes de finalizar la vigencia para tener una secuencia y no interrumpir la construcción. Expide entonces el decreto 691 del 2020, donde automáticamente extiende la vigencia y la construcción de las licencias de construcción que estuvieran activas para ese momento por 9 meses, perdón. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que entonces ya, por lo menos, esas construcciones que han tenido 4 meses muertos, por llamarlo de alguna manera, permite que automáticamente les permite arrancar nuevamente. Es lo importante de esos sectores cuando se reactivan, no es porque arrancan en el punto que quedaron en marzo, arrancan de unos puntos casi que de cero, porque evidentemente se rompe esa secuela con que se venía trabajando y no se arranca donde se quedó en marzo, sino se arranca mucho más debajo. Entonces, ese término de 9 meses considera el gobierno nacional que es muy importante para extenderlo porque permite que los proyectos de construcción no tengan esa traba. El decreto 749 del 2020 reabre las salas de ventas. Eso uno en principio dice, pero eso no tiene mucha incidencia. Pero cuando se trata de revisar los temas que vimos ahorita sobre cuál fue el número de proyectos que estaban quietos, que de vender 112.000 viviendas se venden ahora 1.000, se encuentra esa razón de ser. Desde el junio 1 y en el caso de las salas de ventas, el protocolo fue aún más estricto que para la construcción y la repercusión es que tenemos 3.600 salas de venta ya abiertas desde ese tiempo. Claro que esto permite tener unas salas de venta muy vigiladas, pero que es posible que tenga el tema que permite salas de venta abiertas, las ventas y se genera otra vez ese aumento de los números que tenía el gobierno. Otra de las normas que el gobierno nacional señala como beneficiarias para el tema de la reactivación de la venta y la oferta de vivienda es que extiende las certificaciones de los trabajadores hasta el 30 de septiembre en el tema de la certificación del trabajo en alturas. También uno dice, ¿esto qué relación tiene? En toda obra de construcción, el 50% de las personas que desarrollan, de los obreros que están ahí, tienen que estar certificados en alturas para poder desarrollar los proyectos en el que están. Al extender las vigencias de las certificaciones, porque efectivamente esos 4 meses en que duró paralizado el sector, llevaron a que se vencieran esas certificaciones que tienen que ser renovadas periódicamente bajo la supervisión de las empresas, tanto de las constructoras como de las entidades que llevan el control de las ARL, que son las que casi que están encima de ese tema. Entonces, eso permitió una flexibilización para renovar esas certificaciones y poder de esa manera beneficiar a las personas y seguir trabajando en los proyectos. Otro punto que el ministro de Vivienda trae como medida del gobierno es la simplificación en el proceso de actualización del POT. Ustedes ven que esta leyenda está en gris. Es porque de estas medidas que lanzó el gobierno hay unas que se encuentran en trámite. ¿Qué busca el gobierno al expedir o al estar en proceso de expedir este decreto de simplificación de trámites en el POT? Busca que todos los municipios se sientan beneficiados y puedan desarrollar proyectos de vivienda mucho más ágiles.
El gobierno no entiende cómo hay municipios o sectores donde un POT lleva desarrollándose 5, 6, 7 años y no se han podido poner de acuerdo. Y ese POT, que es el plan de ordenamiento territorial que tiene que tener cada municipio, es el que permite construir en ciertos puntos, construir bajo ciertas normas, desarrollar proyectos de vivienda, y en muchos municipios no se ha podido hacer por la complejidad que tiene el trámite actual de esa construcción, elaboración y aprobación de esos proyectos de ordenamiento. El decreto que anuncia el gobierno es mucho más benéfico y mucho más simple, porque dice, bueno, si yo no le pongo tantas trabas a mi administración local para poder construir, para poder desarrollar proyectos, para desarrollar unidades de vivienda de cierto tipo, esto me tiene que repercutir, obviamente, en que se empiezan a generar más proyectos de vivienda a nivel municipal, y esto es un efecto dominó, donde todo esto que estamos hablando se desarrolla normalmente. La última de estas normas es el decreto 819 del 2020, donde se autoriza el trabajo en horas extras por parte de las alcaldías. Si traemos memoria de cuando se volvió a implementar los protocolos de ciberseguridad y se deja que el sector de la construcción vuelva a tomar su actividad, recordarán que incluso se decía pues que las obras puedan ser trabajar de 12 del día a 12 de la noche. En un plano normal, eso traía una reglamentación en cuanto a horarios. Entonces las constructoras, para poder laborar en horarios después de las 7 de la noche, tienen que pedir un permiso de la alcaldía. En el caso de Bogotá, de la alcaldía local de cada sector, o en el caso ya municipios, la alcaldía municipal. Entonces, lo que hace el gobierno es que este decreto dice que no se le tienen permisos para extender los horarios laborales, que va concatenado a esa viabilidad que da las jornadas, da las constructoras para trabajar en unos horarios que no eran los autorizados en ese tema. Y viene el gran plan, el otro grupo de medidas que da el gobierno ahora para impulsar la compra de la vivienda. El primero también se encuentra gris porque es un decreto que está en trámite, pero de pronto es de los decretos más importantes que genera el gobierno y sobre el cual hay grandes expectativas. Hasta el año pasado se hablaba que los subsidios que daba el gobierno eran para viviendas de interés social, es decir, menores a 130 salarios mínimos. Pero ¿qué está planeando el gobierno? Dar subsidios para vivienda que no sea de interés social. Y lo que ellos aspiran es que de acá a cuando finalice el mandato actual haya 200.000 nuevos propietarios de vivienda. Entonces, al entrar a darle un subsidio a una vivienda que no sea de interés social, va a ser muy atractivo para las personas que de pronto dicen, no, pues yo no puedo acceder a subsidio porque la vivienda o mis ingresos no son del sector de la población que me implica tener una vivienda de interés social. Está muy por encima, entonces no puedo acceder. Entonces, el gobierno está dando esa herramienta, está en construcción, pero es una de las grandes medidas que el ministro Malagón afortunadamente piensa tomar para poder reactivar todo este tema de impulso de la economía. La siguiente medida es la que también se conoció mucho y que fue muy cuestionada en algunos lados, era dar periodos de gracia en los créditos hipotecarios. A través de la circular 007, la Superintendencia Financiera establece unas medidas que en su momento, si ustedes recuerdan, los bancos empezaron a hablar de condonaciones, de alivios, y obviamente surgió la crítica de algunas personas que decían, no, esto no fue tan eficiente porque el banco, la entidad que yo acudí y me pone unas condiciones. Claro, hay que tener en cuenta siempre, el gobierno no está amparando el no pago. El gobierno dice, yo doy unas medidas, unos subsidios, pero con ciertas condiciones. En este momento no son 600, son casi 65.900 créditos hipotecarios que fueron beneficiados, por lo menos en cuanto al amparo de esas medidas. Ya la Superintendencia Financiera tendrá que sacar el listado de cuántos de esos 65.900 créditos hipotecarios fueron los que realmente se beneficiaron. Otra medida que saca el gobierno es la protección de los beneficiarios de los subsidios atados al primer punto que veíamos. Una de las características de esos subsidios de vivienda era que en su momento estaba condicionado a que la persona cumpliera
con ese parámetro. Entonces, obviamente, al dejar de interrumpirse por todo lo que pasó y la persona no pagar su cuota, perdía el beneficio. Entonces el gobierno ata en este decreto los dos puntos anteriores, porque sobre los subsidios de vivienda atados a los temas de los alivios financieros, le dice a las personas, mire, usted vaya a la entidad, renegocie su crédito y yo le permito que ese subsidio de vivienda se mantenga. Eso trajo la consecuencia de que el 58% de los créditos de vivienda de interés social que habían sido interrumpidos por el no pago quedaran congelados y siguieran disfrutando a pesar de no haber sido pagados durante 2 o 3 meses por la mayoría de las personas. La cuarta medida es el decreto de arrendamientos, que pues ya lo tratamos en la primera parte de la charla, pero que evidentemente el gobierno dijo, con esto yo trato de dar unas medidas para que la vivienda se dinamice. Y en efecto, como lo decimos ahí, entre abril y mayo hubo un 67% de acuerdos entre las personas que se arreglaron que se sentaron a negociar. Los permisos para remodelaciones, eso trae como consecuencia algo que yo ya les había hablado antes. Cuando yo remodelo, tengo que ir a la ferretería, tengo que ir a la arenera, tengo que ir a la cementera, tengo que ir al almacén donde consigo la baldosa. Entonces, al yo permitir la remodelación, estoy permitiendo que se dinamice, al igual que cuando abro nuevamente el sector de construcción, estos temas. El permiso para los trasteos también es una de las medidas que trae el gobierno para poder estar en este momento permitiendo dinamizar la vivienda. Ya ha pasado este tema, recordamos que cuando hablamos del decreto de vivienda, se prohibían los trasteos y toda aquella mudanza o aquel desalojo o aquel cambio, incluso la nueva vivienda que se adquiriera, tenía que estar destinada a que no se pudiera mover hasta después del 30 de junio. Cuando sale esta circular ya se permitan, obviamente bajo estos protocolos de bioseguridad, que 20.000 viviendas que estaban ya listas se pudieran entregar. Y la última medida que es de las más importantes y sobre la cual nos vamos a detener y que a muchas personas les ha causado gran curiosidad es la hipoteca inversa. También está en gris porque, contrario a lo que todo el mundo, o como lo anunció el gobierno y lo han ido desplegando las entidades financieras, este decreto todavía no está firmado, el decreto que reglamenta la hipoteca inversa. Básicamente, pues obviamente ya los pondremos en la charla, es una renta mensual vitalicia amparada en la vivienda. Trae unos beneficios para un potencial de 1.800.000 beneficiarios. Pero, ¿qué es lo interesante de este tema de la hipoteca inversa como un abrebocas de lo que vamos a empezar a hablar? La hipoteca inversa no es un tema nuevo para el gobierno. Es un tema que viene desde hace mucho tiempo atrás. Nosotros en el estudio que hemos hecho, encontramos que este decreto venía desde el año 2019 y tenía una estructura totalmente diferente en ciertos puntos sobre cómo está montado el modelo de decreto que actualmente está en Presidencia de la República para la firma. Puntos como los siguientes a manera de abrebocas de este tema. Se permitía que la hipoteca inversa la constituyeran personas particulares incluso. Se dejaba que la hipoteca inversa únicamente era sobre inmuebles de carácter habitacional. Y todos esos puntos fueron los que fue el gobierno ajustando para tener el decreto que el gobierno Maragón y que todos recordamos que en el mes de junio el presidente Duque en una intervención habló de la hipoteca inversa, pero que contrario a como se está tomando, no está en estos momentos reglamentada, sí se está estructurando y ya vamos a empezar a proceder a hablar de este tema, pero no es un tema tan nuevo para el gobierno porque ya lo venía contemplando desde el año 2019. Surge entonces el anuncio del presidente Duque sobre la hipoteca inversa. ¿Qué toma el gobierno para poder esta figura reglamentarla? Inicialmente que la tasa de natalidad, tasa de vejez, perdón, de las personas ha crecido en nuestro país. Para el año 2005, el 6.3% de la población era mayor a 65 años.
con el crecimiento de la expectativa de vida, ya este porcentaje para el año 2018 es del 9.2%. Y esto, aparte de ser un crecimiento en porcentaje, si traemos que somos más colombianos ahorita que hace 13 años, evidentemente el sector de la población que se puede estar hablando es del 9.2%, es mucho más que simplemente la convención que se tiene en el 2005. Es una cifra muy alta y ya vemos que es casi 1.800.000 pesos, 1.800.000 personas quienes estaban en el tema de solo amparados en el tema de la hipoteca. En segundo lugar, los adultos de 65 años, según los estudios del gobierno, están un 28% pensionados. Ese es un déficit muy grande. Pero al contrario, el 67% tiene vivienda propia. Entonces, es una de las críticas que más adelante las miraremos, es que la hipoteca inversa puede llegar a constituir una alternativa no sana al tema de pensiones. Y no sana en el sentido porque no entienden los detractores de este tema cómo el tema de la hipoteca inversa, como está planteada y junto con la renta vitalicia, puede suplir una pensión por el tema de la normatividad que ha tenido el gobierno en todo este tiempo. ¿Qué más miró el gobierno en este momento para definir esos decretos? Miró los antecedentes globales a nivel geográfico de la hipoteca inversa. Se encuentra que en la década de los 80 se empieza a hablar de este tema en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Reino Unido, y ya en el siglo Japón se une con España, y más recientemente antecedentes tanto en el tiempo como en la geografía, en México y en Perú en el año 2018, empiezan a hablar del tema y traen a sus legislaciones el tema de la hipoteca inversa. ¿Qué encuentra el gobierno al hacer estos análisis? Que se produce un aumento de ingresos para los hogares donde se acogen a estas diapositivas, a estas figuras. Y esto trae como consecuencia que esos hogares vulnerables, porque tienen un déficit de ingreso, también se reduce porque globalmente y genéricamente hablando, la hipoteca inversa es un ingreso más que le llega al hogar. Con esos argumentos empieza el gobierno a construir el proyecto de decreto de hipoteca inversa. Y viene un punto muy importante que es el tema de la pobreza oculta, que es uno de los temas o de las frases o de los términos que más se utiliza para ajustar el tema de la hipoteca inversa. ¿Qué es la pobreza oculta? La pobreza oculta es un fenómeno donde las personas tienen un inmueble y ese inmueble está garantizando un patrimonio, pero no tiene cómo sufragar sus gastos diarios. Entonces, solamente en estratos altos la evidencia del gobierno es el 4%. Obviamente, en nuestros estratos bajos, el porcentaje tiene que ser mayor. Entonces, la persona que antes se creía que teniendo un inmueble tenía un estatus económico o una condición privilegiada, por el tema real puede tener su casa y es de cualquier estrato, pero no tiene cómo sufragar sus gastos diarios. Este tema, ¿cómo se evidencia en el marco de la pandemia? Una persona mayor de 65 años tiene su inmueble, ¿sí? Y en este momento, ¿quién sufragaba si no tenía un derecho a la pensión? Ya vemos que solo el 27% de las personas están pensionadas. Lo sufragaban sus hijos o tenía una renta y tenía algún otro ingreso o simplemente era subsidiado en sus recursos por sus hijos y su familia. Cuando se empieza a hablar de todo lo que ha sucedido con la pandemia, volvemos al tema, las personas reducen sus ingresos porque bajan los mismos, porque muchas empresas cierran, porque muchas empresas despiden personal, muchos locales independientes tienen que cerrar, muchas actividades profesionales se tienen que suspender y evidentemente esa ayuda económica que le dan a la persona cesa. Entonces la persona, esa garantía que tenía o ese apoyo económico que era dado por su núcleo familiar, en el mayor de los casos, desaparece. Ya que es un tema que está presentado que se hablara del tema de la pobreza oculta. En este momento se autoriza y que se encontró que el gobierno que estaba atado el tema a que las entidades que lo prestaran eran regidas
por las entidades que a manera de comparativo están vigiladas por la Superintendencia Financiera. Entonces, ¿qué es lo importante para estructurar el decreto? El gobierno dice, estructuramos este decreto de hipoteca inversa, la figura de la hipoteca inversa, pero deben crearse para el consumidor unos derechos que lo protejan, una protección de sus derechos y sobre todo suministrar una información que sea cierta, suficiente, oportuna y clara para que él sepa, pues coloquialmente, en qué se está involucrando al acceder a estos mecanismos de la hipoteca inversa o la renta vitalicia. Entonces ya los dejo nuevamente con la doctora Emilce, quien va a empezarles a hablar del tema de la hipoteca inversa. Doctora. Bueno, después de todos estos antecedentes que nos ha ilustrado el doctor Ricardo, entonces entremos ya, vamos a revisar la figura de la hipoteca inversa, cómo viene instituida por parte del Gobierno Nacional a través del decreto que se encuentra en trámite. Y vemos que la hipoteca inversa está definida como un mecanismo del gobierno para tratar de dar un alivio o un beneficio a las personas mayores de 65 años. Hemos referido, de acuerdo a lo que hemos expuesto anteriormente, que el gobierno encuentra que un gran porcentaje de esta población posee inmueble, pero carece de pensión. Entonces, lo que busca el gobierno es implementar de alguna manera a través, o bien sea a través de la figura de la hipoteca inversa o de un mecanismo alterno que trae también el decreto, que es la renta vitalicia inmobiliaria, para que las personas obtengan un ingreso a través de un inmueble que ha obtenido a través de su vida y entonces en un momento dado le pueda servir de soporte para la etapa madura, supliendo de esta forma la carencia de un ingreso o de una pensión, o incluso aquellas personas que teniendo ya una pensión y tengan un inmueble puedan acceder a un beneficio adicional, pues al menos de la manera como el gobierno tiene el borrador del decreto, estas dos figuras no son excluyentes. La persona mayor de 65 años coloca en garantía de un crédito ese bien, con esa figura posibilita una opción que muy difícilmente se presenta hoy en día. Nosotros conocemos que una entidad financiera difícilmente le da un crédito a una persona mayor de 65 años, pero en esta nueva figura de la hipoteca inversa, además de ampliar el portafolio para estas entidades a las cuales puede acudir el titular de un bien, les permite a estas personas, en cierta forma excluidas del sistema crediticio colombiano, acceder a unos recursos que le garanticen su subsistencia y, en cierta forma, reiteramos, suplan esa ausencia a aquellas personas que no tienen una pensión de vejez. Las partes dentro de la operación de la hipoteca inversa, entonces, tenemos que es el propietario del bien inmueble en calidad de constituyente de la garantía hipotecaria y, por otro lado, deudor en el marco de la operación crediticia. Tenemos, de la otra parte se encuentra la entidad acreedora. A estas, digamos, como decía el doctor Ricardo hace un momento, va a ser va a prestar este servicio las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, como por ejemplo los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de seguros, las sociedades administradoras de fondos de pensiones, entre otras. Que de acuerdo a un reporte que observamos el día de ayer a través de la página de la Superintendencia, dice que existen 403 entidades en Colombia habilitadas, vigiladas por la Superintendencia Financiera en Colombia, que serán todas estas a través de este decreto que las faculte para prestar este servicio de constitución de hipoteca inversa para personas mayores de 65 años. Asimismo, el decreto dice que las clases de hipoteca, es decir, el decreto dice que la hipoteca inversa se puede prestar a través de las siguientes clases. De única disposición, es decir, cuando el crédito lo desembolsa de una vez, es decir, el beneficiario del crédito, aquella persona mayor de 65 años que entrega su bien a través de la figura de la hipoteca inversa a través de un crédito, ese valor, ese monto que resulte, es desembolsado una sola vez. Tenemos las de disposiciones periódicas temporales, y es cuando el préstamo es desembolsado de manera mensual por un determinado periodo de tiempo. También existe la de disposiciones periódicas vitalicias, y es cuando el crédito se desembolsará de una forma mensual hasta que fallezca el constituyente o el propietario de este bien inmueble objeto de garantía hipotecaria.
A su vez, la hipoteca inversa de disposiciones periódicas temporales y las disposiciones periódicas vitalicias puede pactarse en una de las siguientes modalidades. Disposiciones periódicas constantes, cuando el desembolso mensual corresponde a una suma igual durante todo el lapso de tiempo y se incrementará solamente de manera anual de acuerdo al IPC. Y de disposiciones periódicas escalonadas, aquella en la cual los desembolsos periódicos van a ser variables y es potestad del deudor consumidor pedir una mayor o una menor porción del capital del crédito durante los primeros años y reducir o aumentar posteriormente el monto desembolsado. En este caso, los desembolsos pueden ser crecientes o decrecientes. Eso sí, ya es como lo quiera pactar el deudor a solicitud del deudor. ¿Cómo se tasa este valor a desembolsar? Entonces, vemos que el decreto dice que para tasar el valor de los desembolsos de la hipoteca inversa, entonces solamente se va a tener en cuenta las siguientes variables, como es el avalúo de la vivienda, la edad de los solicitantes del producto y la modalidad en que se pacte las clases de hipoteca que ya les mencioné anteriormente. En cualquiera de las clases de hipoteca inversa existe la obligación por parte del acreedor hipotecario de dar mucha información a los beneficiarios de estos créditos. Y algo muy importante acá es que todos nos preguntaremos en qué momento se va a hacer exigible por parte del acreedor hipotecario el pago de estos créditos. Entonces, dice el decreto que a partir de 6 meses contados desde el momento que fallece el constituyente. Entonces, ¿qué pasa? La entidad otorgante del crédito le exigirá el cumplimiento a sus herederos, quienes tienen un periodo de gracia de 6 meses para manifestarle a la entidad financiera cómo lo van a pagar, si lo van a pagar de un todo o si entregan el inmueble en dación. Y únicamente en aquellos casos en que los herederos guarden silencio, no hagan nada, no paguen, entonces ahí sí la entidad financiera puede, o la entidad acreedora puede hacer efectiva la garantía hipotecaria. Una cosa súper importante que trae el decreto y es que todo inmueble grabado con esta figura de la hipoteca inversa no puede venderse. Recordemos que cuando uno tiene un bien hipotecado, la hipoteca no saca el bien del comercio. En el caso de la hipoteca inversa, sí, no es definitivamente ese gravamen, o sea, hay una limitación al dominio, no podrá venderse mientras subsista ese gravamen de la hipoteca inversa. Pero también el decreto dice que el constituyente o los constituyentes de esta figura pueden en cualquier momento cancelar este gravamen, para lo cual, ¿qué tendrán que hacer? Pues pagar lo que le han desembolsado hasta la fecha con sus intereses y pues ya levantan el gravamen y no pueden, digamos, si más adelante quieren volverlo a constituir, no habría ningún inconveniente. Habla también el decreto de cuáles son estos muebles a los cuales se pueden gravar con la garantía hipotecaria inversa. Entonces, sencillamente dice inmuebles, como decía hace un momento el doctor Ricardo, el decreto que encontramos del 2019 sí decía que tenía que ser sobre bienes con destinación a vivienda. En este deja abierta la posibilidad, luego podría interpretarse que puede ser sobre cualquier clase de bien, ya sea afecto a vivienda o a comercial. Y el único requisito dice es que el inmueble no esté afectado a patrimonio de familia. También otro tema importante que trae es que dice que cada 5 años se puede realizar un avalúo sobre el bien y esto ayuda también y deja abierta la posibilidad a las partes para que renegocien las condiciones del crédito para ese momento. A modo general, esto es lo que trae este decreto que en estos momentos se encuentra en trámite y bueno, ya esperaremos en qué momento empieza su vigencia y empezaremos a ver que cada una de las entidades que va a prestar este servicio financiero deberá reglamentarlo, porque es una de las exigencias que trae el proyecto de decreto. Y bueno, esperemos a ver cómo funciona, pero a grandes rasgos esto es lo que menciona este proyecto de decreto frente a esta figura novedosa de la hipoteca inversa que favorece a personas mayores de 65 años que posean
un bien inmueble y que lo quieran gravar para poder tener un ingreso para su vejez. Adelante, doctor Ricardo. Perfecto, doctora, muchas gracias. La otra figura que trae el decreto no es tan conocida por el público porque no se habló de ella en su momento, que es la llamada renta vitalicia inmobiliaria. Es muy similar en el tema con la hipoteca inversa, pero hay una gran diferencia. En la hipoteca inversa yo doy mi inmueble, se firma una escritura donde queda escrito esa hipoteca, como lo decía la doctora Emilce, en el folio de matrícula, pero ¿qué pasa en el momento en el cual la persona fallece? En la hipoteca inversa, los herederos tienen la opción de, pagando el crédito que se les prestó, volver a traer el inmueble a la masa sucesoral o quedarse con ese tema. ¿Qué pasa en el tema de la renta vitalicia inmobiliaria? Es un punto donde yo, por lo personal, creo, a la serie de análisis que hicimos, que es una parte que debe estructurar el gobierno, porque la renta vitalicia es el mismo factor, la misma persona mayor de 65 años, propietaria del inmueble, va a la entidad financiera para que le den un dinero con el cual va a sobrevivir y que en cierta forma pudiera traer un alivio a su situación económica o una mejor situación financiera. Pero mientras la hipoteca inversa, la persona queda los herederos de la persona al fallecer pueden quedarse con el inmueble porque no se ha transferido el dominio. La gran diferencia con la renta vitalicia inmobiliaria es que al momento de que se adquiere, la persona hace la transferencia del título o la transferencia del bien a la entidad que le ha dado el dinero. Entonces, cuando fallece, simplemente los herederos, si los hay, no tienen nada que reclamar porque él ya ha vendido el inmueble y ya lo ha traspasado. Como garantía que se queda en este tema, está que la persona puede seguir usufructuando el inmueble, puede seguir viviendo en él en vida, disfrutando de la renta, pero no tiene ninguna opción para poder recuperar el inmueble, las personas que lo suceden cuando fallezca, y ya él lo ha entregado. Me imagino que el gobierno tendrá que dirigir, como estructurar un poquito más este tema, porque sí se nota en este momento una desventaja frente al mecanismo de la hipoteca inversa, que sí tiene una estructura que garantiza el objetivo que dio el gobierno de darle a esa persona de 65 años un acceso a un crédito para que lo disfrute en vida, de acuerdo a las modalidades que comentó la doctora Emilce, pero que le garantiza también a los herederos que ese inmueble que se invirtió puedan recuperarlo y pagando lo que le prestaron a la persona que disfrutó el bien, poderlo gozar. En la renta vitalicia, reiteramos, esa opción está cerrada. Entonces, hecho el negocio, ya la persona transfiere el bien, se queda viviendo ahí, disfruta el usufructo del inmueble, pero ya lo pierde hacia futuro una vez fallezca. Entonces, en este punto diría la renta vitalicia inmobiliaria, es lo que les vengo diciendo, es que yo transfiero la propiedad de un inmueble a cambio de un precio capital que está representado en el usufructo del mismo y que se mantiene hasta el fallecimiento del rentista, que es la persona, como se denomina, a quien recibe el dinero, o sea, en este caso, a la persona mayor de 65 años. Nos poníamos un caso hipotético donde se puede ver que falta mucho por reglamentar en esto. Si yo tengo una hipoteca inversa, yo soy mayor de 65 años, voy a la entidad financiera y hago todo el trámite y accedo a la hipoteca inversa, donde puedo decir, por ejemplo, según los modelos que hay, esta hipoteca, el valor de la hipoteca, difiéramelos y págamelos a 10 años, que es la expectativa de vida, y obviamente se hace la previsión y empieza la entidad que genera la hipoteca a pagarle el dinero al señor. Pero ¿qué pasa si a los 2 años fallece? Entonces, como tiene la posibilidad para los herederos de recuperar, los herederos simplemente pagan esa plata que se giró durante 2 años para que recuperar su inmueble y vuelve el inmueble y ellos lo pueden disfrutar. Pero, ¿qué pasa si yo voy a la entidad financiera y coloco el mismo esquema, pero bajo la renta vitalicia? Entonces yo digo, yo transfiero mi inmueble y denme la plata a 10 años y al segundo año fallece. Ya el inmueble lo ha transferido,
y sin ninguna cláusula para que si pasara estos eventos, se pudiera volver el inmueble a recuperar pagando simplemente lo que me dieron de 2 años y me dejaron dar en los 8 que tenía proyectado y fallecí. Entonces, este es el primer tema que ya en la renta vitalicia nace un poco cojo, porque no es tan claro en su momento en la definición que da el decreto que está fomentando el gobierno, para poder garantizar que el mecanismo sea tan bueno y efectivo como lo quiere impulsar. Es mucho más benéfico desde ese punto de vista y obviamente abrimos el debate para, si ustedes tienen dudas sobre el tema, poderlas precisar sobre lo que es la hipoteca inversa, porque a mi modo de ver, o lo que hemos podido hablar, tiene muchas ventajas. Pero frente a la renta vitalicia, las expectativas no son tantas porque tiene esa grave falencia donde si todo funciona como está planeado, entonces va la persona, entrega su casa, le paguen, deme lo que valga la casa de acuerdo a la valúa, la expectativa y el tiempo que me quiero dar, y fallezco en ese tiempo, perfecto. Pero ¿qué pasa si fallece antes? Y la entidad no le ha dado esa plata que supuestamente entregué yo por mi casa, y no hay herederos a los cuales darle. Entonces ahí surge un despropósito, surge un tema que debe ser, me imagino, reglamentado durante este tiempo en que el gobierno está perfeccionando el decreto. Entonces, ese es el primer tema sobre la renta vitalicia inmobiliaria y su gran diferencia con la hipoteca inversa. ¿Cuáles son las opciones de renta vitalicia inmobiliaria? No son las 3 que traía la hipoteca inversa, solamente son 2. La renta vitalicia constante y la renta vitalicia escalonada. ¿Qué es la renta vitalicia constante? Que siempre me van a dar durante todos los meses en que yo planeo el crédito el mismo monto. Entonces me dan 2 millones de pesos durante 10 años y me dan los 2 millones de pesos mensualmente. Obviamente cuando cambia el año me incrementan el IPC, pero siempre va a ser la misma tendencia o el mismo monto hasta el fallecimiento de la persona. ¿Qué pasa en la renta vitalicia escalonada? Que es la misma figura que se produce en la hipoteca inversa. La persona que la adquiere puede decir, deme primero más plata y luego menos plata, porque yo ya quiero viajar, entonces esa plata de los primeros meses, por ejemplo, yo la necesito para viajar. Entonces voy a viajar los 2 siguientes años y ya después quiero como para tener esa plata ahí guardada. O lo contrario, deben ahorita menos plata y en 6 años, que es lo que está proyectado, o 10 años dependiendo, denme más plata. Entonces va a ser algo que puede ser creciente o decreciente de acuerdo a lo que se tenga. Y es muy importante tener en cuenta de que la renta vitalicia existe ya en nuestro sistema civil y está contemplado en el Código Civil. Y es lo más curioso que hemos encontrado, porque la renta vitalicia dicen que es un contrato aleatorio. Ya entendemos el por qué. Porque yo estoy dando algo y es un tema que no sé si el mes siguiente la persona beneficiaria o el rentista va a fallecer. Entonces es algo curioso porque lo homologan a los contratos de apuestas y a los contratos de lotería. Entonces, jocosamente puedo decir, la renta vitalicia es una lotería y en el fondo tiene algo de razón, porque la renta vitalicia, yo entrego mi inmueble y me empiezan a dar mensualmente una suma, pero yo no sé si al mes siguiente va a estar vivo. Igual, me dan la suma y llegará un momento donde ya la persona fallece y el tema queda ahí como en el aire. Y yo ya le he entregado el inmueble que de pronto, este es más como la figura por lo cual los detractores de la figura de la hipoteca inversa y la renta vitalicia son los que se quejan. Porque siempre lo primero que traen a colación, y no es que es algo cierto, sino que es como lo que dice el común de la gente, que eso es una figura que se crea para quitarle a la gente la casa y que se queden con las entidades financieras. Esto es totalmente falso, por 2 razones. Porque no es para quitar la casa, ni es para enriquecer las entidades financieras. Vemos que las entidades no son solamente los bancos, son todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, que son más de 400 clases, y van de, por ejemplo, el Fondo Nacional del Ahorro. Al respecto, una de las personas que está en el debate, el doctor de la Espriella, dice, yo soy partidario que esta figura de la hipoteca lo maneje el Fondo Nacional del Ahorro, no los bancos. No unas razones muy lógicas ni muy coherentes, pero es la posición de él. Pero el Fondo Nacional del Ahorro es una entidad que está, por ejemplo, está prevista por ser entidad por la Superfinanciera para entregar para ofrecer este sistema de hipoteca inversa. Y tampoco es una figura donde le quitan a las personas sus casas,
porque uno le quita legalmente si yo no le doy nada, pero tanto en la hipoteca inversa como en la renta vitalicia es poner a producir un inmueble que durante toda la vida del señor lo adquirió, lo pagó, lo consolidó y lo que simplemente dice, yo no tengo ya cómo sobrevivir o quiero de pronto que ese inmueble me produzca. Entonces se lo entrego a una entidad financiera, o incluso una sociedad de fondos, si habilita este sistema, a una compañía de seguros o cualquiera de las entidades que están supeditadas para eso, y me dan un dinero y ese dinero yo lo pongo a producir. Y puede ser incluso para mi propio beneficio, puede ser para mi subsistencia, puede ser para lo que destine, porque no se exige que el crédito, el crédito no, sino el dinero que se recibe sea para un fin específico, simplemente para que lo use y lo disfrute la persona que entrega su inmueble. Entonces, no es esa medida, y es bueno que las personas van entendiendo que este tema es de aquellos que no se pueden tomar tan a la ligera, porque pues vemos, retrotrayéndonos un poquito, en junio todo el mundo creía que la hipoteca inversa ya estaba reglamentada. Entonces la gente iba a las entidades financieras están montando sus reglamentos porque a propósito es otra exigencia que hace el decreto, que las entidades que lo vayan a ofrecer tienen que tener unos reglamentos y unas condiciones necesarias para ofrecerlo, pero la hipoteca inversa como tal no existe todavía en la vida jurídica. Está en un proceso de separación y proceso de depuración de temas como el que les acabo de hablar, y que conllevan a que no se pueda decir que la hipoteca inversa es buena o mala, porque eso solo lo dirá la experiencia. Y en los países donde se ha reglamentado han habido de toda clase de resultados. Países donde ha funcionado mucho, países donde no funciona, países donde ha habido progresos, donde ha habido retrocesos. Entonces, eso es lo que tenemos en cuenta respecto a la renta vitalicia y su gran diferencia con la hipoteca inversa. Tal como decía la doctora, antes de entrar a mirar lo favorable o lo desfavorable de estos sistemas, de acuerdo a lo que se ha expuesto en los escenarios, porque pues el resultado y los beneficios reales solamente los va a dar la experiencia y la práctica, la persona rentista queda viviendo en el inmueble, o sea, no es que entrego la casa si me doy por esta figura y yo quedo en la calle. Él hasta el día en que fallezca queda viviendo en la casa, usufructuándola y como tal disfrutándola en todo su magnitud. Incluso en lo que se ha contemplado puede llegar incluso a arrendar ese inmueble para obtener una segunda renta. Acá en este caso también se hace una avalúo del inmueble cada 5 años precisamente para valorizarlo. Entonces es una gran apuesta que se hace con elevar el nivel de vejez de las personas, porque ya es diferente a unos años, pues hace muchas décadas donde la expectativa era de 53, 55, ya la expectativa de vida ha superado los 75 años y por eso por lo menos las entidades quieren apostarle a que durante 10 años le abren la puerta del sector financiero a unas personas que por la edad y por no tener ingresos estaban excluidas de este punto de créditos. Entonces, es también una alternativa y vemos en su momento que ya dijimos que son casi 2 millones de personas las que en principio serían como el target de este proyecto del gobierno y esperamos que cuando finalmente lo produzca va a traer malos resultados de acuerdo a la experiencia. Entonces, ya en el tema de qué es lo que se dice a favor y en contra, a favor obviamente está el tema de las posiciones personales de quienes usufructan ese sistema. Entonces permite obtener una renta fija para las personas para que vivan, para que disfruten su inmueble y de pronto ese ingreso que ya no tienen por haber salido del sector productivo o no tener una renta. Entonces, en ese momento, esa hipoteca inversa es benéfica porque permite que esa persona, ese bien que lo tiene quieto, es un tema que lo puede producir a su favor. Es una oportunidad innegable para el mejoramiento de ingresos de los adultos mayores. Ya una persona incluso después de cierta edad de los 60 años ya en el sector productivo no produzca, entonces no puede ser empleada y si no es un empresario no tiene unos ingresos interesantes y esta le da una oportunidad para tener unos ingresos no solo para incluso subsistir, sino para de pronto tener una oportunidad de todo lo que trabajó en vida lo favorezca. Algo que para mí es más es que siempre se está trayendo un parangón a que esta es una forma de solucionar
el sector de las pensiones. A mi forma de ver es cierto, pero viéndolo desde un punto de vista positivo. La persona ya por el tiempo no puede acceder a una pensión y no puede acceder a un ingreso o una renta mensual derivada de su trabajo de muchos años, como lo tiene ese 27% de las personas que sí está pensionada. Entonces es una interesante vía para poder lograr esa producción de esa pensión a manera de renta vitalicia y pueda tener el mismo ingreso que tendría una persona pensionada. Entonces, obviamente, esta figura es una alternativa pensional, pero que no debe suplir la misma. O sea, el gobierno tiene que tener otros mecanismos para suplir la baja cobertura que tiene el tema pensional, y esta es una alternativa que suple el ingreso de las personas, pero no va a suplir jamás la pensión que debe tener todos los ciudadanos. Otro punto ya desfavorable es que el tema depende mucho de ciertos factores que son los que están afinando, porque las entidades que lo ofrecen el producto van a depender mucho de esa fórmula de cálculo entre la expectativa del beneficiario y el interés, porque diferente a un crédito hipotecario no está sujeto a un tiempo en el cual esté el inmueble produciendo, sino ahora el nexo temporal está atado a la edad y a la supervivencia de quien da la renta. Y tiene que ser muy atractivo para quien lo otorga y para quien lo toma. Si yo voy a entregar incluso mi inmueble, si me voy por el lado de la renta vitalicia y me ofrecen una suma que no es la que yo espero, eso no va a ser atractivo para mí. Por el contrario, si para la entidad financiera o la entidad protegida por la superintendencia financiera que va a ofrecer el tema, va a ver que su rentabilidad es muy poca, de pronto no le va a apostar con tanta fe al proyecto, porque va a decir, ese es más el riesgo que tengo porque estoy dando un dinero a una persona que tiene muy poca expectativa de vida frente a colocar ese dinero en un rango de edad mucho más joven y que me garantiza que me va a dar la rentabilidad que yo espero. Entonces depende mucho y yo creo que eso es lo que más está afinando, aparte de ciertos temas jurídicos, el gobierno, y por eso no se ha expedido como tal el decreto, porque tienen que intervenir todos los actores del área económica del gobierno, porque tienen que buscar ese equilibrio, porque es una apuesta muy interesante el tema de la hipoteca inversa y la renta vitalicia inmobiliaria, pero dependerá mucho de la expectativa de ambas partes que les pueda generar. Si yo como persona de 65 años quiero hasta llegar a entregar mi inmueble por recibir unos réditos que me van a suplir en esos años de vida que quedan, suficientemente para que pues al fallecer ya el inmueble no se va a quedar, y si no tiene herederos o personas a quien dejárselo, pues dice, pues más bien ese inmueble que yo construí y que tengo, lo pongo a producir para mí, que igual yo cuando momento en que ya deje de estar en este mundo, no me tengo que llevar el inmueble, y tiene que ser algo atractivo, pero también para el otro actor o para el otro escenario, que es las entidades, tiene que ser ambos interesantes para el tema, para que lo puedan ofrecer. Ahora vamos a hablar de una figura ya para empezar a cerrar, es el sale and leaseback. Esta es una figura que se trata de una forma, y en esta sí ya las entidades financieras están logrando, para que se adquiera por las empresas liquidez. ¿En qué consiste básicamente esta operación? Yo puedo tener como empresario un inmueble, una bodega, donde funciona como empresa, y la empresa, esa bodega puede valer 300 millones de pesos. En estos momentos es obvio la baja en el flujo de caja para que en ese momento no pueda tener la liquidez para sacar mi empresa adelante. ¿Qué me permite esta figura? Yo voy a la entidad, se lo transfiero en venta, pero con una opción adicional. Entonces, me van a entrar un flujo de caja necesario para atender mi subsistencia y el desarrollo de mi empresa. Pero adicionalmente esta figura trae la obligación que es parecida a los leasing, donde yo en ese mismo tiempo en que saco el crédito, estoy extendiendo, estoy pagando un arrendamiento para que al final de ese periodo de tiempo pueda el inmueble volver a mí. Entonces, como un préstamo que hago yo, y por ese préstamo me dan una plata para poder recibir un dinero y con el cual tengo un flujo de caja para las empresas. Esta es una figura que sí está muy usada y ha sido de gran realce en este momento, porque les ha permitido a las empresas mover activos fijos. Esta figura incluso se consagra no solo para inmuebles, también para muebles, aunque con ciertas
condiciones que dan las entidades, que no sea mucho tiempo, que no sea activos muebles no muy viejos y que sean interesantes para poderlos tener arrendados. Es a grandes rasgos el tema del sale-leaseback, que es una figura que sí se utiliza y que ha reactivado el tema inmobiliario. Este es a grandes rasgos todo el panorama que ha traído el sector inmobiliario, todo lo que ha sucedido, las figuras que hacen y que aún no se ha cerrado. Entonces, se han sacado unas conclusiones que es más por la vivencia y por lo que está generando. El sector inmobiliario no es ajeno a los efectos de esta crisis. Ya hemos revisado en esta charla todo lo que ha generado el tema de la situación económica, el aislamiento, y esto conlleva a que se modifique la forma en que las personas vivimos, trabajamos y consumimos. Ahorita hay muchas empresas que están implementando el home office, con lo cual están generando también que esos inmuebles donde están ubicados de pronto no los tengan que utilizar, puedan reducirlo, y con eso podemos llevar a que este sector inmobiliario tiene que dinamizarse y buscar nuevas expectativas para lograr una dinamización y una reactivación económica. Los consumidores, ¿qué están haciendo? Si ustedes ven el panorama de los centros comerciales, están deshabitados, se están reactivando, porque la gente está buscando sitios donde no esté en aglomeraciones, donde no haya un tráfico constante. Entonces, ese cierre de locales comerciales se ha especificado más en aquellos que no traen, que no ofrecen productos de primera necesidad. Entonces, locales como joyerías, como dedicados a las pinturas, como dedicados a los artículos de lujo, están en una crisis más evidente porque la gente está en este momento cerrando los locales o invirtiendo más en los artículos necesarios. Este es básicamente el panorama del sector inmobiliario, y lo que nos ha llevado es que no va a haber un cambio desde los esquemas de trabajo, desde los sitios de trabajo, desde la forma de contratar, y con esto esperamos haberles creado unas expectativas y haberles dado un corto y esperamos no tan monótono tema de todo lo que ha pasado, y sobre todo introducirlos en una figura que es la hipoteca inversa, que va a ser muy interesante. Entonces ahora, doctora Emice, si tenemos unas preguntas en el chat, nos puede colaborar, por favor. Sí, efectivamente, tenemos una pregunta de Alexander de Bogotá. Dice, dadas las condiciones actuales de la economía y el mercado, ¿cómo ven ustedes el interés en negocio de la compra y venta de bienes? ¿Los márgenes de rentabilidad aún siguen siendo interesantes? Bueno, es innegable que si ustedes hacen un repaso por el mercado, no solo a nivel de compra y venta, sino incluso los lanzamientos, todo ha bajado por la ley de oferta y la demanda. Ahorita hay mucha oferta de bienes, tanto para la venta como para el arriendo, y eso conlleva a que para suplir esa cantidad, han bajado, el sector inmobiliario ha bajado sus precios. Y se espera que con estas medidas de reactivación económica vuelva a retomar sus niveles, pero sí, en el fondo la pregunta sí es, en estos momentos es muy benéfico comprar y vender inmuebles, porque las circunstancias, bueno, más que todo la compra, porque la compra sí es bajado los precios, y para la venta sí las personas tienen una evaluación frente a lo que podían valer sus predios hace 6 meses, porque hay mucha demanda en el sector. Y en cuanto a los márgenes de rentabilidad, sí son muy interesantes, por cuanto la demanda, y en eso podemos hablar que Bogotá estaba lo que se llamaba una burbuja inmobiliaria, en el cual se decía que el costo del metro cuadrado era muy alto. Esta situación incluso ha llevado a que se reevalúen los términos de esos sectores, y de pronto estamos en un proceso de adaptación de unos precios más asequibles y más reales con el precio del terreno en Bogotá y obviamente en varias ciudades del país. Hay otra pregunta. ¿Las personas que se cojan a la renta inversa tienen la posibilidad de arrendar su inmueble? Bueno, esa la voy a contestar yo. Y bueno, pues en primer lugar, a decirle a Claudia, y muchas gracias por la pregunta, y a aclararle que la renta vitalicia inmobiliaria es uno de los mecanismos que trae el gobierno, y la hipoteca inversa es una figura distinta.
Entonces, por lo que veo acá, yo creo que se refiere a la hipoteca inversa. Entonces nos pregunta, ¿las personas que se acojan a esta figura tienen la posibilidad de arrendar su inmueble? Sí, la respuesta en principio podría ser sí, porque como explicamos, se grava el bien, pero el propietario del bien sigue utilizando su inmueble, usufructuándolo, viviendo en él, arrendando, o sea, puede hacer lo que él quiera, él tiene el pleno uso y goce del inmueble. Entonces, no habría ningún inconveniente en principio de que lo pueda arrendar. Mientras que, pues en el caso de la renta vitalicia inmobiliaria, que es la otra figura, pues de entrada también pensaría que sí. Pero pues aclarar que son dos figuras distintas, lo que es la renta vitalicia inmobiliaria y lo que es la hipoteca inversa. Son dos figuras diferentes que trae este decreto como novedad. ¿Tenemos más preguntas? Si tienen alguna otra pregunta, pues los invitamos a que pues estamos en la mejor disposición para absolverle preguntas frente a esta figura novedosa de la hipoteca inversa, que nos ha parecido pues a nosotros que la revisamos, vimos sus antecedentes. Es una figura muy importante y creo que va a traer unos beneficios a muchas personas mayores de 65 años que de verdad necesitan un ingreso adicional o un ingreso de subsistencia. Entonces les invitamos a que hagan sus preguntas. Hay una pregunta ya. ¿Qué sucede en la hipoteca inversa si los herederos no tienen para restituir los valores desembolsados por la entidad financiera, pero este valor ha sido menor que el valor avaluado del inmueble? En estos son dos temas diferentes. Primero que todo, ¿qué pasa si los herederos no tienen para restituir los valores desembolsados? Como recordarán, cuando fallece la persona, entra en un periodo de 6 meses de gracia, por así decirlo, donde los herederos tienen que manifestar si van a pagar la deuda o si entregan en dación en pago el inmueble. ¿Qué pasa si en esos 6 meses o inician la sucesión o simplemente guardan silencio? ¿Cuál es el efecto? La entidad puede en ese momento hacer uso de la hipoteca, iniciar un proceso ejecutivo hipotecario y pagar ese valor que los herederos definitivamente no tienen para restituir a la entidad. Me imagino que de pronto ya en su momento con el desarrollo de la figura pueden haber mecanismos para reestructurar ese crédito, pero por lo menos en principio tal como está contemplado, está dado para que los herederos, si no tienen cómo reembolsar los valores, tienen que entregar el inmueble en dación en pago o estar dentro de un proceso de ejecutivo hipotecario o de la garantía real, como se llama ahora, para poder hacer exigible el inmueble. La otra parte de la pregunta es, ¿qué sucede si el valor ha sido menor que el valor avaluado del inmueble? Este tema es aún mucho más difícil que pase, porque precisamente como se habló en su momento por la doctora Emilce, los tres grandes ejes sobre los cuales están estas figuras están en el avalúo del inmueble, el valor del desembolso y la expectativa de vida de la persona. Entonces las entidades, obviamente, al estar vigiladas por la Superintendencia Financiera, es otro mecanismo de seguridad que tienen que ser muy reales, y por eso se prescribe que cada 5 años se debe actualizar el valor del inmueble para ajustar de ahí las condiciones de los créditos. Tenemos más preguntas, doctora. Sí, tenemos otra pregunta. Sí, adelante. ¿Qué pasa si la expectativa de vida del constituyente supera el tiempo acordado de la renta? Eso es algo muy difícil de prever porque precisamente estos son temas que por eso les hablaba yo que se asemejan por lo menos legalmente a los contratos de lotería o contratos de apuestas, son contratos aleatorios, porque cuando yo lo pago, yo no sé si la expectativa que tengo se me cumplió o no. Puede superar como puede ser lo contrario, pero en todo caso la expectativa está dada, salvo cuando sea el tema vitalicio, que imagino que tendrá que reajustarse. Del resto, en las demás figuras, tanto en la hipoteca como en la renta vitalicia, están atadas a un tiempo determinado. Sí, esa figura solo pasaría en el tema de cuando es la renta vitalicia y tendrá que surgir algún mecanismo porque pues sí puede pasar y pues claro, que la vida de las personas es mucho
es muy bueno que pasara, pero no sabe que está contemplado. Si yo proyecto cuando entrego, voy a la entidad y digo, no, démelo por 15 años, o las expectativas de vida son de 15 años, y me duro 6, 17 o 20, y tengo una obligación pactada donde la renta me dice, me la tiene que dar hasta que yo fallezca. Sí, ese es un punto que quisiera adicionar y es que, bueno, menciona los avalúos cada 5 años. Entonces, esto también podría ser una manera para que las partes se sienten a revisar las condiciones y de pronto aumentar el valor del crédito, los años, no sé, o sea, negociar nuevamente las condiciones en las que se presta esta figura. Y pues esperar también, porque esto lo que vemos sí tiene muchos vacíos y tendrá que ser objeto de reglamentación adicional. Y el mismo decreto dice que cada una de las entidades, esto va a tener que reglamentar, todos estos vacíos se van a tener que reglamentar. Entonces, esperemos a ver, cuando ya la tengamos en todo auge, a ver cómo va a ser. Otra pregunta, ¿dónde se puede investigar y tener mayor información de cómo funciona el Sale and Leaseback y cómo está reglamentado? No sé si se me cobra la cuña, pero nosotros nos basamos mucho en una entidad financiera que ha sido pionera, que es el Banco de Bogotá. El Banco de Bogotá tiene incluso dentro de su portafolio de servicios esta figura y es la que fue como nuestra guía en este tema. Me imagino que habrá otras entidades financieras, pero yo pensaría que la mejor forma de acudir es ir a la fuente, y sé que esa entidad, por la forma como lo tiene en sus portafolios, lo deja muy empapado del tema de cómo funciona, cómo está reglamentado, y ya me imagino que el tema de tasas, requisitos y demás valores. ¿En qué sector comercial o residencial están las mejores oportunidades en estos momentos? Pues es una pregunta muy amplia, porque puede ser para compra, para venta, incluso para ver estas figuras. Entonces yo pienso que es algo que no se puede responder tan fácil, porque yo pienso que en este momento el sector inmobiliario está en la baja y está en un proceso de estancamiento, donde las personas que tienen sus inmuebles, si ustedes han dado un paseo por cualquiera de las ciudades de este país, encuentran que hay una gran cantidad de inmuebles comerciales desocupados. Yo no pensaría que en la vivienda usada se esté dando tanto porque las personas se han mantenido. De pronto en el tema de la vivienda nueva, por todo el tema de la parálisis que hubo en la construcción, no está muy aumentado el auge. Entonces, si yo diera una respuesta como apuesta, yo miraría por el sector comercial. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y esperamos que esta charla haya sido de gran interés para todos ustedes. En nombre del Grupo GEL y de Colfondos, darle las gracias a todos ustedes por estar acompañándonos esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Los invitamos, por favor, a diligenciar la encuesta sobre esta conferencia que está colocada en sus momentos, y muchas gracias por acompañarnos y por habernos permitido estar con ustedes en la tarde de hoy. Muchísimas gracias.